conjunta de las radios que piensan. Conversábamos así a la pasadita al principio a propósito de la discusión de la reforma tributaria que se da hoy en la Comisión de Hacienda, pero también hablábamos de los posibles cambios de gabinete y de qué cosas podrían haber influido, ¿no es cierto?, en esta mejor opinión que hay en la ciudadanía del gobierno. Dicen que el tema económico, los mejores indicadores económicos serían una de las razones para conversar sobre qué es lo que está pasando realmente con la economía y cuáles son las proyecciones. Vamos a tomar contacto con el economista y exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales, Osvaldo Rosales. ¿Cómo está? Muy buenos días, Osvaldo. Muy buenos días, Juanita. Buenos días, Claudio. Buenos días, los auditores. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Osvaldo, ¿cuáles serían las razones, por ejemplo, por las que tuvimos un IMASEC como el que tuvimos contrario? Uno escucha a algunos economistas y dijimos alguna vez que a veces había casi una expresión de deseo más que un análisis económico y son bien derrotistas algunos. Entonces, claro, uno dice, sí, fue mejor, pero cuidado porque viene mucho más malo. Y hay otros que dicen, no, esto es una señal de que ya estamos despegando. ¿Qué es lo que está pasando realmente con nuestra economía? Mira, en primer lugar, yo quisiera felicitarlo a ustedes como medio porque son hasta ahora, el único medio que se pregunta ¿por qué fallaron tanto los pronósticos? Porque hasta ahora los medios lo único que hacen es decir, el año 2002 no fue tan malo como se decía y parece que el 23 tampoco va a ser tan malo. Pero nadie se explica qué es lo que a su vez explica, valga la redundancia, que durante muchos meses hayamos tenido a, comillas, economistas, comillas, especialistas desfilando por las radios y la televisión anunciando los peores males. Eso me ha motivado tanto que yo estoy terminando un artículo al respecto, que espero esté pronto en los medios digitales, y el título es 2022, un mal año para los agoreros de la economía. Y digo esto porque hasta hace pocos meses se nos anunciaba que al dormir Boric tendríamos recesión en el año 2022, recesión que se proyectaría a buena parte de 2023, inflación desatada, desempleo en 2 dígitos, caída de la inversión, fuga de la inversión extranjera, caídas en la bolsa de valores y el dólar sobre los 1.000 pesos. Nada de eso aconteció. Nada de eso aconteció. Hay una expresión española que a mí me gusta mucho y dice, de todas, ni una. ¿Qué quiero decir con eso? Que claro, no es fácil apuntarle a cada una de esas predicciones, pero equivocarse en todas tampoco es fácil. Y por lo tanto ahí la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué habrá detrás? ¿Habrá un sesgo ideológico de personas que trabajan en la banca, en los medios financieros, en la Universidad Católica o en otras facultades de economía? ¿Tendrá que ver con la manera de enseñar economía? Yo creo que se abre un debate bastante más global de solo percatar que el año pasado no fue tan malo y puede que este no lo sea. En mi opinión, pese a no seguir la economía día a día y con el detalle que se supone que ellos deberían seguirla, estoy hablando de los directores de estudios, los departamentos de banco, estoy hablando de los decanos de facultades de economía y etcétera. Bueno, no vieron la realidad como venía aconteciendo. Yo participo en un programa quincenal en una radio y yo llevaba ya un par de meses diciendo, mire, las cosas no son tan negras como ustedes lo están planteando y el año 2023 no va a ser tan malo como ustedes lo están planteando. Y era cosa de ver nada más que la evolución de las cifras para que nuestros auditores entiendan. En economía se habla de una recesión cuando hay 2 trimestres consecutivos de contracción económica. Eso no se dio el año 2022, tuvimos meses malos, agosto, septiembre, octubre, y hasta ahí llegó aquello. Y los últimos 2 meses, la actividad corregida por estacionalidad y por días trabajados mostró leves aumentos. E incluso el empleo también corregido por estacionalidad mostró expansión. Y esto, la verdad, es un gran mérito porque la herencia que recibió el gobierno
era particularmente compleja. Solo un par de datos para ubicarnos. En el año 2021, los apoyos fiscales a la familia alcanzaron 13,6% del PIB y los retiros previsionales otro 14% del PIB. Es decir, las familias contaron con una liquidez adicional a sus ingresos equivalente a 28 puntos del PIB. Y eso gatilló un incremento en lo que se llama demanda final interna, es decir, consumo más inversión, de un incremento de 18% y uno del producto en casi 11,7%. Entonces, el tema es, en una economía cuya capacidad de crecimiento tendencial de largo plazo no supera el 2,5%, que el gasto crezca en 18%, obviamente genera inevitables desequilibrios internos, expresados en mayor inflación, y externos expresados en un déficit en cuenta corriente que llegó a ser de 10 puntos del producto. En economía normalmente se estima que cuando una economía alcanza un déficit en cuenta corriente de 5 puntos del producto hay que preocuparse. Bueno, eso es lo que recibió este gobierno. Y a partir de ahí venían todos esos desastres anunciados, que esa inflación se va a desatar, etcétera, etcétera. Pero ciertamente hubo cosas que jugaron a favor, mejorar los términos de intercambio. Efectivamente, entre marzo y agosto y septiembre, los precios de los alimentos, de los cereales, de los aceites, de los fertilizantes, del gas y del petróleo fueron un gran problema. Eso gatilló inflación internacional, la mayor en 40 años en Europa, en Estados Unidos. Eso llevó a que la Reserva Federal aumentara la tasa de interés. Al aumentar la tasa de interés en Estados Unidos se valoriza internacionalmente el dólar y por lo tanto los precios de los productos que nosotros importamos expresados en dólares, expresados en pesos, ahora son mucho más caros y por lo tanto hay un factor externo que le pegó fuerte a la inflación. Pero a partir de allí empezó a declinar hasta terminar en un 12,3 y va a seguir bajando en el resto del año. Por lo tanto, el balance efectivo creo que es bastante positivo, dada la coyuntura internacional y local que el gobierno heredó, y lo menos que uno debiera esperar es una corrección, no solo una corrección en los números, sino una corrección también en los adjetivos y en los sustantivos utilizados para describir la situación. Osvaldo, concluyo con una frase sobre este año. Yo creo que este año, y eso yo lo dije ya en noviembre, yo no creo que este año 2023 vayamos a tener recesión. Creo que la expansión de China, que pasó de crecer 2,5 el año recién pasado a alrededor de un 5 este año, según el último informe del Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos logró evitar la recesión, la Unión Europea también, salvo Alemania, que la rozará, y por lo tanto eso asegura, en mi opinión, un buen precio del cobre, un buen precio del litio, y la economía viene saliendo de esta desaceleración que era inevitable. De hecho, ayer la presidenta del Banco Central se vio, en mi opinión, presionada y salió a decir un poco tarde que la economía no está en crisis, sino que está en una desaceleración que era necesaria para evitar que esos ajustes que yo mencionaba, que esos desequilibrios que yo mencionaba se expresasen con mayor fuerza. Sí. Qué bueno que mencionó lo del Banco Central, Osvaldo, porque efectivamente una de las áreas, porque no solamente esta suerte de pesimismo se ha visto en, por así decirlo, analistas de empresas o economistas que uno, por ejemplo, podría decir a lo mejor son oposición, sino que en entidades del Estado, como por ejemplo el Banco Central, también durante todo 2022 cundió el pesimismo y se proyectó para 2023 cifras que hablaban de que la cosa no iba a estar muy bien. Y el riesgo o la consecuencia de ello es que, por ejemplo, se mantenga todavía esta tasa de interés tan alta que mantiene prácticamente congelada la economía. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque efectivamente hay ahí en el Banco Central una decisión que se tiene que tomar que para algunos se está retrasando mucho respecto de comenzar a reactivar la cosa. Sí, yo concuerdo con eso. Yo creo que el Banco Central también contribuyó a ese clima. De hecho, en el documento que estoy preparando examiné las cifras y en el IPOM de marzo, el informe de política monetaria de marzo de 2022, el Banco Central estimaba un crecimiento de 1,5 para el 2022, muy lejos del 2,7 que resultó.
Incluso en el IPOM de septiembre, ya bastante más cerca de concluir el año, el rango de crecimiento del Banco Central estaba entre 1,7 y 2,2. Es decir, seguía quedando muy por encima el crecimiento efectivo de lo que el Banco Central proyectaba. Y algo parecido encontramos en la inversión. También el Banco Central nos proyectó en marzo y en junio del año pasado que la inversión caería. Y la inversión no solo no cayó, la inversión creció. De hecho, en el IPOM de marzo, el Banco Central proyectaba una caída de la inversión de 3,8%. En junio, el pronóstico acentuó la caída a un 4,8%, es decir, casi 5%. Sin embargo, la inversión creció 2,9% según el mismo Banco Central. Hay una brecha entonces de casi 8 puntos en la estimación de junio. En mi opinión, son brechas excesivas, considerando que se trata de estimaciones que surgen de estudios afinados y de un selecto grupo de profesionales muy calificados, se supone. Por lo tanto, aquí hay una revisión que hacer también, creo, de parte del Banco Central respecto de cómo abordó la coyuntura y de cómo hizo esa proyección. Sí, efectivamente a uno le llama la atención porque en el caso, no voy a hablar de los analistas de los bancos, que uno puede suponer que efectivamente hay razones ideológicas detrás, aunque hay un banco que anduvo más cerca, creo, si no me equivoco, parece que el del Scotiabank, que no andaba tan pesimista, andaba menos dramático que el resto. Pero Perdona, es que eso es muy interesante. La banca extranjera siempre estuvo más cerca. Claro, por eso digo que de repente pueden haber... El Barclays también, Sí, exactamente. sí, efectivamente ahí podría pesar, entendiendo que la economía no es una ciencia exacta, ¿no? Podría pesar razones ideológicas detrás que pretenden ver más negro el panorama. Pero en el caso del Banco Central, Osvaldo, se supone que hay economistas o que ese es un organismo que está medianamente equilibrado, ¿no? Hay economistas de distintos sectores con distintas miradas, Sí. y a uno le llama la atención efectivamente estos resultados que son dados a conocer a la opinión pública y que son dados a conocer además para los inversionistas que de alguna manera con ese tipo de proyecciones frenan cualquier intención, ¿no es cierto?, de venir y de instalarse. Entonces, ¿qué pasa quiero preguntar, ¿qué pasa con el Banco Central? ¿Hay un exceso de precaución para que no se les culpe a lo mejor de haber sido demasiado optimistas? ¿Cuál es la razón? O yo sé que es difícil definir exactamente cuál, pero ¿qué pasa que el Banco Central, que es un organismo del Estado, tiene esta proyección? Es entendible en los otros, pero en el Banco en el Banco Central uno no comprende mucho. Mira, esa pregunta es clave y yo no tengo una respuesta total definitiva, pero tengo algunas pistas. Y creo que la más relevante tiene que ver con la enseñanza de la economía. Hay muchos colegas que están convencidos que la economía es una ciencia exacta. Y no lo es. Está llena de prejuicios ideológicos. La cantidad de supuestos que adornan cada uno de los enfoques macroeconómicos, microeconómicos, es tan considerable que si yo la pudiera listar, la respuesta de ustedes sería, pero ¿usted está hablando en serio? ¿Usted cree que todos esos supuestos se van a dar? Bueno, son supuestos clave que normalmente no se explicitan porque se suponen dados, aceptados. Hay un tema complicado con la enseñanza de la economía que se acentuó durante la dictadura por razones obvias y que luego con la expansión del neoliberalismo a nivel global, estoy pensando en Margaret Thatcher en el Reino Unido, Reagan en Estados Unidos, se difundió a todas las escuelas de economía relevantes, a casi todas las escuelas de economía relevantes del mundo. Entonces hoy día existe una suerte de apartheid en términos de que quienes no piensan como esa escuela dominante son marginados. Álvaro Bardón nos denominaba los gaffiters de la economía,
todo el que no comulga con el conjunto de supuestos y enfoques que supone el enfoque neoliberal en boga, son descalificados a partir de ese adjetivo. Entonces yo creo que más allá de intenciones, yo no puedo juzgar intenciones, hay un sesgo. Y al respecto hay un documento muy interesante. ¿Recuerdan ustedes cuando vino la crisis subprime? Sí. Hubo un cuestionamiento brutal al Fondo Monetario Internacional, no solo por no haber podido anticipar esta crisis, sino por no haberse dado cuenta cuando había explotado, y su primera reacción demoró varios meses. Entonces eso motivó que el propio Fondo Monetario Internacional, motivado por esa presión global, contratase los servicios de una consultora independiente. Y esa consultora hizo un informe lapidario sobre el Fondo Monetario, sobre el enfoque del Fondo Monetario Internacional, que señalaba, entre otras cosas, un sesgo ideológico, una visión a priori idealizada de la economía, particularmente de su sector financiero, una tendencia a la autorregulación, que la crisis demostró que era un chiste negro, un chiste muy malo, y una tendencia, por lo tanto, a ver en la realidad los aspectos que eran funcionales a su visión preconcebida y a desechar aquellos datos que no parecían muy afines al enfoque ideológico. Ese informe está disponible, se puede consultar en las páginas web, y yo creo que mutatis mutandi se puede aplicar también al Banco Central. De hecho, como miembro del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, nosotros llevamos varios meses diciendo que el incremento en la tasa de interés ha sido excesivo, que en una economía pequeña y abierta como la nuestra, el efecto de la inflación internacional es muy relevante, el efecto de la valorización del dólar pega muy fuerte en nuestra economía y por ende es difícil pretender llegar rápidamente a la inflación meta del 3%, si es que en Estados Unidos y en Europa esa inflación no llega a esos niveles. Por lo tanto, la posibilidad de acelerar esa llegada a la inflación meta sería a costa de desaceleración económica, menor actividad, menor generación de empleo. Obviamente nadie está de acuerdo con que haya más inflación, pero tampoco se trata de revertirla a costa de generar desempleo o de generar recesión. Uh-huh. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Podríamos seguir conversando largo y tendido con Osvaldo Rosales, economista, ex director general de Relaciones Económicas Internacionales, así que esperamos tenerlo en una próxima ocasión para seguir charlando de este y otros temas relacionados con la economía. Muchas gracias y que tenga buen día. Igualmente, gracias. Adiós. Que esté muy bien, buenos días. 8 de la mañana en punto, Juanita, no, 8:01 ya, justo cambió ahí la hora. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. En breve llega nuestro director Patricio López y nosotros nos despedimos ya, Juanita, hasta mañana miércoles. Así que nos reencontraremos mañana. Miércoles, Día de la Mujer. Exacto, Día Internacional de la Mujer, así que ahí estaremos desde tempranito.